Hermanos, vamos a dar inicio a lo que sería la segunda parte de nuestro culto, dando gloria y honra. Ojalá que usted esté disfrutando de este culto en la mañana, sea el culto en familia, allá sentado en su hogar, usted pueda compartir, puedan sacar la mejor enseñanza que Dios tiene para ustedes en esta mañana. Vamos a seguir entonando, seguir cantándole a nuestro Dios, seguir dando gloria y honra a nuestro Dios el día de hoy. Ojalá pudiéramos hacer todo eso todo el día, ¿verdad? Pero lamentablemente no podemos. Vamos a cantar fuertemente el número 10 del cancionero bautista, Mi Dios es real. Amén. Cantamos. Oramos. Bendito Dios, Padre de gloria, te damos infinitas gracias, Padre, por la bendición que nos da, Señor, de seguir adorándote y glorificándote en esta mañana, Padre. Te pido, Señor, que si el primer mensaje, Señor, fue una bendición, ese, Señor, llegue al corazón de cada una de las personas que nos están viendo, Padre. Quiero, Señor, pedir que bendigas a cada uno de mis hermanos, bendice a aquellos que nos están viendo, Señor, que puedan abrir sus puertas de sus corazones, Señor, y recibir este mensaje y este culto de la mejor forma, Padre. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a seguir cantando, dando gloria a nuestro Dios. Y ahora vamos a entonar himnos. Vamos a estar entonando el 518. A Cristo vivo sirvo. Para que cante usted en su casa, ahí en el sillón donde está, en la mesa. Ahí pueda cantarle y darle gloria a nuestro Dios. Estamos 518. Al Cristo vivo sirvo. Cantamos. Construir
Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos cristianos, oídnos entonar eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. Vive en mi corazón. Amén. Antes de quedar con la predicación de esta mañana, estaremos entonando el número 100 del Himnario Bautista en el monte El Calvario. Damos, hermanos. En el monte del Calvario se oyó una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, lo murió mi Jesús para salvar más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz dio su sangre, Jesús derramó, hermosura contemplo y visión. Pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con Él sufriré. Amén. Y algún día feliz
Jesús me dará. Amén. Mi corona Jesús me dará. Amén. De esta manera quedamos con nuestro pastor para el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, gloria al Señor que podemos cantar estos preciosos himnos. Son himnos que nos llenan definitivamente de esperanza. Damos gracias al Señor por toda su misericordia y por su amor tan grande, que no solamente derramó su sangre en la cruz del Calvario, sino que también resucitó, se levantó de entre los muertos. Gloria sea al Señor. Bueno, en esta segunda oportunidad de enseñar la palabra de Dios, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hebreos. En realidad esta es ya la última lección del libro de Hebreos, así es que les invito por favor a ir al capítulo número 12 de Hebreos, capítulo número 12 del libro de Hebreos. Ahí vamos a estudiar en esta mañana la palabra de Dios y lo que será la última lección de esta serie que hemos venido teniendo ya varios domingos atrás. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios, Hebreos 12. Vamos a comenzar con los versículos del 1 al 11. Hebreos 12 del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ore conmigo, por favor. Padre, gracias por esta mañana y gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de estudiar una vez más este precioso libro de Hebreos. La gloria y la honra sean para ti siempre, Señor. Pedimos que nos des el entendimiento que necesitamos para comprender las Escrituras y que nos hables a través de ella nuestro corazón y nos animes a cambiar cualquier cosa que tengamos que cambiar. Ayúdanos a acercarnos a ti siempre, alabarte y bendecir tu santo nombre, porque solamente tú eres digno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Muy bien, usted tiene ahí la copia de esta lección en el grupo de WhatsApp que hemos hecho, así es que usted puede ir a ese grupo de WhatsApp y ver la copia de la lección de esta mañana, para que usted vaya guiándose con lo que yo voy a ir enseñando punto por punto. En el punto número 1 hablamos de una nube de testigos. Una nube de testigos. Letra A. Dice así: el contexto de este versículo nos da a entender que esta gran nube de testigos son los héroes de la fe que se mencionaron en el capítulo 11. Note lo que dice el versículo 1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, esta nube de testigos, como dije anteriormente, se refiere a toda la lista de testigos que menciona el capítulo 11 de Hebreos. En realidad, hermanos, nosotros nunca hemos estado solos en cuanto a la fe y en cuanto a nuestras convicciones. Puede ser que en algún momento a usted le parezca que está luchando solo, que está peleando solo, que está llevando esta batalla espiritual solo. Pero en realidad, en el pasado hubo hombres y mujeres como estos héroes de la fe que pelearon arduamente la batalla de la fe, que lucharon y que incluso llegaron hasta entregar sus propias vidas por la causa de Cristo, por la obra del Señor. Bueno, usted y yo todavía no hemos tenido que entregar nuestra vida, todavía no hemos sufrido hasta la sangre. Así es que nunca deberíamos sentirnos solos en esta batalla espiritual, porque mucho antes de nosotros hubo hermanos en la fe, hubo personas que creían en lo mismo que usted y yo creemos y que lucharon esta batalla espiritual y lograron vencer. Eso debe animarle a usted y debe animarme a mí a seguir peleando esta batalla espiritual, a darnos cuenta que esto todavía no ha terminado, pero que ya la victoria, aunque la batalla espiritual no ha terminado, la victoria está asegurada y ha sido dada precisamente por lo que estamos celebrando hoy, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La letra B, ahí en su lección, dice que la palabra que aquí se usa para nube es la palabra nefos, en griego, nefos, que indica una gran masa de nubes cubriendo el espacio visible del cielo. Esa es la palabra que se refiere en griego a la palabra nube que tenemos acá en el versículo 1 del capítulo 12. Letra C. Esto nos enseña que como hijos de Dios no estamos solos ni pasamos desapercibidos nuestra lucha diaria o nuestra batalla espiritual. Bueno, no solamente tenemos una gran nube detrás de nosotros, no solamente hay una gran lista de personas que pelearon esta batalla espiritual, sino que hay algo todavía mucho mejor y hay una promesa todavía más linda. El Señor Jesús está siempre con nosotros. Su Espíritu Santo está siempre con cada uno de nosotros. Cada día que pasa, cada día que usted abre los ojos, cada día que usted se levanta, cada momento de su vida, tanto en los momentos de gozo y alegría, como en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, en los momentos de congoja, en los momentos de ansiedad, en los momentos en que atravesamos quizás el valle de la muerte, en cada instante de la vida, el Señor ha prometido estar con nosotros. Por lo tanto, no debemos nunca desanimarnos, por ninguna razón. Nada que suceda en este mundo debe desanimar a un creyente para que el creyente se eche atrás y retroceda en la vida espiritual. Más bien vamos hacia adelante porque nuestro Redentor vive y nos ha asegurado la victoria. Luego dice en el versículo 1, la segunda parte del versículo 1 dice: despojémonos de todo peso, esas cosas que pesan. Despojémonos de todo peso, pero no solamente de todo peso, sino del pecado que nos asedia. Bueno, si usted y yo vamos a correr en esta carrera espiritual, no podemos correr con ese montón de pesos que hemos venido cargando en nuestra vida. Hay cosas que no precisamente son pecado, pero sí podemos definirlas como un peso. Esas cosas que son un estorbo para que usted y yo podamos hacer la vida espiritual, eso puede ser precisamente definido como un peso. Esas cosas que definitivamente no nos dan la tranquilidad para poder caminar con Dios. Esas cosas que se convierten en un obstáculo para que usted y yo podamos tener una buena comunión con nuestro Dios. Esas cosas podríamos definirlas como peso. Bueno, la Biblia dice que hay que despojarse de todo peso para que ya no nos estorbe en nuestra comunión con Dios, en nuestro servicio a Dios. Pero algo más importante que despojarse de los pesos es también despojarse del pecado que nos asedia. Y esta palabra asedio significa simple y sencillamente, significa bloquear, significa sitiar, rodear, emboscar.
Necesitamos deshacernos de cualquier pecado que nos impida correr bien la carrera de la vida, cualquier pecado que nos destruya o cualquier pecado que nos descalifique. Y aquí quiero hacer un énfasis especial, hermanos, en este punto, porque muchas personas están tratando de vivir una vida cristiana guardando todavía muchos pecados, teniendo una doble vida. Y déjeme decirle que usted, como hijo de Dios, no puede tener una doble vida. El Señor Jesucristo fue tajante cuando dijo que ninguno puede servir a dos señores. Usted no puede servir al Señor y a la misma vez estar sirviendo a las riquezas. Usted no puede servir al Señor y a la misma vez estar sirviendo al mundo. Usted no puede estar sirviendo a Dios y a la misma vez sirviendo al pecado, bajo el yugo del pecado. Debemos recordar que ya hemos sido libertados del pecado por la sangre preciosa de Cristo. Entonces no tenemos que vivir bajo el yugo del pecado porque ya hemos muerto al pecado. Entonces apártese del pecado. Quite de su vida cualquier pecado que está estorbándole. A veces cada uno de nosotros podemos decir que tenemos un pecado favorito. ¿A qué me refiero con pecado favorito? Bueno, muchas veces nos deshacemos de esto y de aquello y del otro y de lo otro, porque son pecados que en realidad no nos atraen tanto. Pero a veces encontramos que hay un pecado en especial que nos llama la atención, que nos atrae, que nos gusta, que nos causa deleite. Y entonces simplemente nos despojamos de todos los demás pecados, pero guardamos ese pecado favorito. Y lo tenemos ahí como el chineado, y no queremos apartarnos de él. Bueno, recuerde que todo pecado produce la muerte. Todo pecado produce la muerte. Y no hay pecado grande ni pecado pequeño. Todo pecado produce la muerte. En Romanos 6:23 el Señor ha sido muy claro cuando dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo espero que usted prefiera la dádiva de Dios y no vivir en medio de una vida corrompida, en medio de una vida pervertida, en una vida contagiada y contaminada completamente por el pecado. Ya usted, si tiene a Cristo como Salvador personal, tiene libertad absoluta. Viva como un hijo de Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esa palabra peso en griego significa onkos, o es la palabra onkos en griego. Y esta palabra se refiere a un bulto o masa. No podemos correr con ningún bulto, porque eso nos estorbaría y no nos permitiría llegar a la meta. Así es que hay que quitar de nuestra vida todo peso, como lo mencioné antes, pero más importante, quitar también todo pecado que nos asedia. Y luego dice: y corramos con paciencia. Esta vida cristiana se debe correr con paciencia. No podemos andar llenos de ansiedad. No podemos andar llenos de preocupaciones. No podemos estar pensando en el día de mañana. Precisamente para poder correr esta carrera con paciencia, fue que Jesús dijo en el libro de Mateo que tenemos que vivir un día a la vez. Bástale a cada día su propio mal. Y para que no estemos afanados y turbados y preocupados y desesperados, Él nos dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. De manera que en la vida cristiana, la única preocupación que debería haber es buscar primeramente el reino de Dios. Eso es lo que cada creyente debe hacer en su vida: buscar primeramente el reino de Dios. Y tal vez usted dice: pastor, ¿y lo demás? Trabajo, comida, estudios, salud, casa, bienes materiales. ¿Qué hacemos con todo eso? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él ha prometido añadir todo lo que haga falta a nuestra vida. Eso es correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Luego en el capítulo 2 dice el autor de Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, para triunfar en esta vida espiritual, no podemos triunfar en esta vida espiritual teniendo nuestra mirada puesta en el mundo. Cuando los cristianos ponen su mirada en las cosas terrenales, simple y sencillamente se van a despreocupar por las cosas espirituales, por las cosas que realmente son importantes.
¿Y por qué digo que lo espiritual es lo que realmente es importante? Bueno, porque recuerde que usted y yo estamos simplemente de paso en esta tierra. Usted o yo podríamos morir en cualquier momento. Yo sé que usted, al igual que yo, y me imagino que al igual que cada ser humano en esta tierra, tenemos planes para el día de mañana. Todos nosotros estamos pensando en el día de mañana, en la próxima semana, en el próximo mes, en el próximo año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, y hacemos planes a largo plazo. No quiero desanimarlo, pero recuerde lo que dice Proverbios 27:1, cuando dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Recuerde lo que dice Santiago 4:14, que dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces no piense tanto en las cosas terrenales. No sea que le suceda a usted las del rico insensato que aparece allá en el Evangelio de Lucas. Este rico insensato había producido tanto dinero y tenía tantos bienes materiales que dijo: bueno, ya no me cabe todo esto, voy a tener que hacer graneros, voy a tener que hacer bodegas más grandes y voy a almacenar todo ahí. Y cuando ya haya llenado esas bodegas, esos graneros, cuando ya estén repletas y llenas, entonces voy a decir a mi alma: alma, come, bebe, regocíjate. Este hombre estaba pensando que iba a vivir muchos años. Este hombre estaba pensando que su vida iba a ser larga. Este hombre estaba pensando que iba a poder disfrutar de toda la plata y de todo lo que había ganado durante mucho tiempo, y que ahora era el tiempo para sentarse, reposar, comer, regocijarse. Pero Dios le dijo: necio, esta noche, o sea, ni siquiera iba a llegar al día de mañana, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? En ese pasaje hay dos verdades muy importantes. Primero que todo, el Señor le dice: esta noche vienen a pedirte tu alma. O sea, la vida es incierta. La vida es pasajera. Si usted ha tenido la oportunidad de leer el Salmo 90, usted puede darse cuenta lo pasajera que es nuestra vida. Y segundo lugar, este pasaje dice: y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Ha visto usted lo que pasa con las cosas de un muerto? ¿Con las pertenencias de un muerto? ¿Ha visto usted lo que pasa con la herencia de una persona que acaba de morir? ¿Sabe que la mayor parte de las veces esas cosas le quedan al que menos trabajó? ¿Sabe que la mayor parte de esas cosas le quedan al más vago? ¿Sabe que la mayor parte de esas cosas le quedan a gente que no movió un dedo para obtener esas cosas? Y como no les costó nada, en un 2x3 destruyen y deshacen toda la herencia por la cual había trabajado aquel hombre. A mí me duele cuando yo veo creyentes preocupados por las cosas materiales, preocupados por tener un carro, y entonces hacen un gran préstamo de dinero para comprar el carro del año. Preocupados por tener el mejor celular, preocupados por tener la mejor casa, preocupados por tener todos los bienes materiales, llenar su casa de bienes materiales. Y ponen un gran énfasis y un gran interés en las cosas materiales, y no saben que esta noche podrían venir a pedirle su alma. Mejor ponga los ojos en Jesús, porque Jesús ofrece cosas eternas, cosas celestiales, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Busque las cosas celestiales, ponga la mirada en Cristo. En otras palabras, busque cómo agradar a Cristo, viva para Cristo, y usted tendrá gozo y mucha bendición. Para triunfar en esta carrera necesitamos poner los ojos en Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Yo siempre he preguntado, ¿qué parte del nada podéis hacer es la que los cristianos no entienden? Porque Jesús fue muy claro. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y nosotros seguimos pensando que separados de Él podemos hacer mucho.
Es más, en estos días tan difíciles, en estos días de pandemia, en estos días en que el mundo se ha paralizado, es increíble ver cómo cristianos, hermanos en la fe, aún así no quieren entender que todo depende de Dios. Siguen pensando que todo depende del dinero que tienen, que todo depende de su trabajo, que todo depende de los bienes materiales, que todo depende de ellos mismos. Y todavía no recapacitan y no entienden con semejante lección que Dios nos está dando a través de esta pandemia. No quieren entender que todo depende de Dios y que deben volver sus ojos a Dios, arrepentirse del pecado y empezar a caminar con Dios, a ser fieles a Dios, y que deben empezar a honrar a Dios con sus bienes materiales. ¿Para qué atesorar bienes materiales si usted se puede morir mañana? ¿Para qué atesorar bienes materiales si Cristo puede venir hoy? ¿Para qué atesorar bienes materiales cuando usted y yo estamos viendo que las profecías bíblicas se están cumpliendo y que estamos a las puertas de la venida de Cristo, y lo que usted ha provisto, ¿de quién será? No siga usted en su necedad atesorando chunches y atesorando cosas. No crea que la vida del hombre consiste en eso, porque la vida del hombre no consiste en eso. Jesús no nos dio la vida para venir aquí a atesorar chunches y cosas materiales. Jesús no nos dio la vida para eso. Jesús nos dio la vida para que le sirvamos a Él, para que le demos honra y gloria, para que le alabemos a Él, para que seamos instrumentos en sus manos. Para eso Dios nos dio la vida, no para atesorar bienes materiales. Si hubiera sido para atesorar bienes materiales, Él no hubiera venido a morir en la cruz por usted y por mí. Pero si Él vino a morir en la cruz por usted y por mí, ¿sabe por qué es? Porque somos pecadores. Porque el pecado nos separa de su presencia. Porque el pecado hace que perdamos toda comunión con Él. No nos conviene, definitivamente, apartarnos del Señor. Ponga los ojos en Cristo. Cuando el creyente pone sus ojos en el mundo, prácticamente tiene esta batalla o esta carrera perdida. En el libro de Colosenses, en la carta de Colosenses, en el capítulo 3, versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo nos recomienda lo siguiente. Dice así, Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Luego agrega, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén, hermanos. ¿Diría usted amén a eso? Pues ojalá que no solamente diga amén, sino que lo crea con todo el corazón. El versículo 2 dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Significa que Cristo no solo es el fundador de la fe cristiana, Él es el consumador, el que cumplió absolutamente con todos los requisitos para ser nuestro Redentor. Cuando Jesús murió en la cruz, Él exclamó y Él dijo, consumado es. Y esa frase consumado es significa cumplir con todo lo que se requería para que el hombre sea salvo. Cumplí con todo lo que se requería para que la ira de Dios fuese aplacada. Cumplí con todo lo que se requería para que el hombre fuera reconciliado con Dios y el hombre pudiera tener paz con Dios. La frase consumado significa cumplir con todos los requisitos que Dios había puesto para que el hombre pudiera obtener salvación y vida eterna. Y cuando dice cumplir es porque solo Él podía cumplir con eso. No hay ser humano que pudiera cumplir con los requisitos exigentes de Dios para poder otorgar vida eterna. De manera que solo la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, es la que nos puede limpiar de todo pecado. Cristo es nuestro Redentor. Nos muestra también en este versículo el ejemplo de Jesús y cómo Él obtuvo victoria, porque dice el versículo 2, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
En los versículos del 5 al 11 nos habla de la importancia de la obediencia, de la disciplina, la importancia de la disciplina. Y dice dentro de estas cosas importantes, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Ningún cristiano debería menospreciar la disciplina de Dios. La disciplina de Dios, aunque parezca difícil, debería ser causa de gozo en la vida de una persona. Luego dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No se desanime, no se desmaye cuando esté reprendido por el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. De manera que la disciplina es nada más y nada menos que una muestra increíble del gran amor de Dios por nosotros. Versículo 7 dice que si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Luego dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué significa esto? A nadie le gusta ser disciplinado. Al principio la disciplina no parece que cause ninguna alegría, ningún gozo, nada placentero. Pero si hay algo cierto en cuanto a la disciplina, es que la disciplina produce frutos buenos y maravillosos en la vida de los hijos de Dios. De manera que nos conviene la disciplina del Señor. El desempeño de la fe, capítulo 13 ahora, para finalizar con esta serie. Capítulo 13, el desempeño de la fe. ¿Cómo se desempeña la fe? Dice el capítulo 13, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos confiar, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Vamos a parar ahí. Lo que tenemos en este capítulo 13 es lo que podríamos decir la parte práctica de la fe. ¿Cómo puedo yo mostrar mi fe? Bueno, en el versículo 1 dice que el amor es la mejor forma de demostrar nuestra fe, el amor fraternal. Recordemos las palabras del apóstol Pablo allá en 1 Corintios cuando dice, si no tengo amor nada soy, si no tengo amor de nada me sirve. Bueno, uno no puede demostrar su fe si primeramente no muestra amor. El amor es la parte práctica de la fe. El amor es el vehículo, el amor es la muestra más evidente de la fe que nosotros decimos tener. También la hospitalidad, según el versículo 2. ¿Cómo vamos a hablar de fe si no practicamos la hospitalidad? ¿Sabe que los primeros creyentes, una de las características que nos muestra la palabra de Dios de los cristianos de la iglesia primitiva es que eran cristianos hospitalarios? Y dice aquí el versículo 3 que algunos sin querer, versículo 2, algunos sin querer hospedaron ángeles. La Biblia nos habla de la importancia de la hospitalidad. En el versículo 3 nos habla de acordarnos de los presos y maltratados.
En el versículo 4 nos dice que una de las muestras de la fe es que el matrimonio debe ser en todos honroso, o sea, mantenido con pureza. Cuando dice sin mancilla, significa sin ofensa, sin mancha, con pureza, sin vergüenza, sin nada que traiga dolor o angustia al matrimonio. Los versículos 5 y 6 dice que debemos vivir liberados del dinero, ajenos de toda avaricia. Hermanos, quiero hacer énfasis en este punto especial. ¿Sabe qué es lo que lamentablemente se encuentra más hoy en día? Cristianos avaros. Cristianos que andan buscando todas las formas posibles, todas las excusas posibles para no diezmar y no ofrendar. Cristianos que han creído la mentira del diablo y la mentira de otros, la mentira de falsos predicadores que dicen que en este tiempo el diezmo no está vigente. Hermanos, yo creo sinceramente que si uno verdaderamente ama al Señor y si uno verdaderamente está agradecido con el sacrificio inmenso de Cristo en la cruz, a uno no le debería doler dar sus diezmos y sus ofrendas. ¿Cómo nos va a doler dar una parte tan insignificante? Porque el diezmo es una parte insignificante comparada con todo lo que Dios nos da. ¿Cómo vamos a poner excusas? ¿Cómo vamos a poner trabas para dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas con semejante ofrenda que Dios dio, su Hijo Jesús, por usted y por mí? No se le olvide que sin Cristo, usted y yo iríamos rumbo al infierno. No se le olvide que sin Cristo, por más buen trabajo, por más buena casa, por más buen carro, por más buen dinero que usted tenga, sin Cristo iríamos rumbo a la condenación eterna. ¿Por qué ponernos en cochinadas ahora? Y empezar a buscar y rebuscar, tergiversando versículos, torciendo las escrituras, simplemente para decir, yo no doy para la obra de Dios. Pues déjeme decirle algo que se nota en la iglesia primitiva. Una de las cosas que más saltaba a la luz en la iglesia primitiva era la generosidad. De manera que me atrevo a decir en esta mañana, sin ningún temor de nada, que la generosidad es una muestra de que usted realmente es salvo. Jesús dijo muy claramente, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Sabe que todo lo que usted tiene es por gracia? No solamente la salvación es por gracia. Usted está vivo por la gracia de Dios. Usted respira por la gracia de Dios. Usted tiene trabajo, tiene casa, tiene familia, tiene carro, tiene dinero. Todo lo que usted tiene es por la gracia de Dios. Entonces, de gracia recibiste, dice el Señor, dad de gracia. En Hechos 20 dice, más bienaventurado es dar que recibir. En Proverbios 11 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. ¿Cree usted que usted va a recibir una corona en el cielo por robar el dinero que pertenece a Dios? Pues yo lo veo muy difícil. Y yo no creo que Dios bendiga a personas que cargado su corazón con avaricia, le niegan una pequeña parte de lo que pertenece realmente al Señor. Porque el diezmo y las ofrendas son una pequeña parte. Y Hebreos nos dice que vuestras costumbres sean sin avaricia, sin ponerse en cochinadas, porque deberíamos estar agradecidos por semejante sacrificio. El saber que no vamos a estar ni un solo minuto en el infierno, el saber que no vamos a estar ni un segundo en el lago que arde con fuego y azufre, debería ser suficiente razón, entre muchas más que hay, para ser agradecido con Dios y cumplir con nuestros diezmos y ofrendas. Para ir finalizando, el versículo 6 dice, acordaos de los pastores y de los líderes espirituales, aquellos que enseñan la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, la Biblia nos habla en Romanos y en Tito de que debemos obedecer a las autoridades. Debemos obedecer a los pastores. Debemos orar por los pastores, por todos los pastores de nuestro país y del mundo entero.
Debemos orar por todos los maestros de escuela dominical. Debemos orar por todos los servidores, por todos los diáconos. Debemos orar por todos los líderes espirituales de este país y del mundo entero, porque ellos llevan la palabra de Dios y no hay nada más importante en esta tierra que anunciar la palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ese sujetado significa obedezca, sométase a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedecer y sujetarse a los pastores, orar por los líderes espirituales. El punto número 8, que es el punto final, dice: los deleites que produce la fe. ¿Qué produce la fe? Bueno, en los versículos del 5 al 6 de Hebreos 13 nos da a entender que el Señor nunca nos desampara. Dice en versículos 5 y 6: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, o sea, sin ninguna duda: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Vive usted confiado en Dios? ¿Vive usted agradecido? ¿Está seguro en que Dios le va a proveer? Lo que estamos pasando a nivel mundial ciertamente causa temor, pero Dios nunca deja de proveer a sus hijos. En letra B dice: tenemos una ciudad permanente y no terrenal. Versículo 14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos una por venir. Recuerde que usted y yo somos ciudadanos celestiales si hemos creído en Cristo como Salvador personal. Nuestra ciudad no está aquí en la tierra. Nuestra patria no es una patria terrenal, es una patria celestial. Mucho mejor, no sé cuántas miles de veces o millones de veces mejor la patria celestial que la patria terrenal. Orar es muy importante en nuestros días. Y finalmente dice: Él nos hace aptos para toda buena obra. Versículos 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, mi hermana, yo espero que este estudio de Hebreos haya sido de edificación para usted. Espero que usted pueda repasar las lecciones que hemos estado pasando. Si hay alguna de las lecciones que le hace falta, simplemente comuníquese conmigo y yo estaré haciéndole llegar el juego completo de lecciones o la lección que a usted le haga falta. Camine con Dios, ame a Dios, haga la voluntad de Dios y las recompensas del Señor vendrán. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos, antes de quedar finalizados, estaremos entonando un hermoso himno. Qué mejor manera estar entonando el 460 de nuestro himnario, porque Él vive. Si es así, invito a decir fuertemente desde su casa: porque Él vive. Cantamos. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón.
Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosa luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Esperamos, mis hermanos, ahora al culto a las 6 de la tarde. Bendiciones.